Es un gusto saludarles, alumnos y alumnas de cuarto grado, en el desarrollo de la guía de aprendizaje de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la que corresponde a la fase 1, semana 7. La unidad 2 se denomina el mundo físico que nos rodea. El contenido propuesto para esta guía de aprendizaje es elementos de un circuito eléctrico. La evaluación que se propone para poder desarrollar al finalizar el contenido de esta guía es construyendo un circuito eléctrico. Veamos entonces la información. ¿Qué debes saber? Vamos a la introducción. Cuando la electricidad no se había descubierto, todas las tareas que hacemos actualmente con dispositivos eléctricos se realizaban de forma muy diferente. Por ejemplo, para iluminar un lugar se usaban antorchas de madera untadas con grasa de diversos animales. Ahora, la electricidad hace posible que funcione una gran variedad de aparatos. La energía eléctrica se desplaza por medio de materiales con características especiales que facilitan su transporte. Esa energía proviene de una fuente. Entonces, si los aparatos no están conectados a la fuente, no funcionan. Y al estar conectados, decimos que estos consumen energía eléctrica. En nuestro hogar y en otros lugares pueden encontrarse algunos dispositivos eléctricos como la televisión, la refrigeradora, lavadora, licuadora, plancha, horno de microondas o aire acondicionado, los cuales son tan útiles que hacen más fácil nuestra vida. Podrían ahora asomarse algunas de estas preguntas. ¿De dónde surge exactamente la energía eléctrica? ¿Por qué medio se conduce? ¿Cómo es el camino que recorre? ¿Cómo sabemos que se transporta y se transforma? Podemos responder estas preguntas y entender de forma básica cómo funciona un aparato eléctrico si desciframos cómo funciona un circuito eléctrico. Es lo que vamos a aprender. Primero veamos qué es electricidad. La electricidad es un fenómeno físico producido por el movimiento de las cargas eléctricas, es decir, que al existir movimiento organizado de un tipo de carga eléctrica, habrá electricidad. La carga eléctrica es una propiedad de la materia, tal como lo es la masa. Existen dos tipos de cargas, las positivas y las negativas. Ahora veamos qué es un circuito eléctrico. Piensa en el camino que recorres comúnmente de tu casa a tu centro de estudios y viceversa. Finalmente terminas estando en el lugar de donde partiste. Ese camino recorrido es un ejemplo de un circuito. Miren qué interesante comparación. Así como nosotros salimos de un punto, llegamos a la escuela y luego regresamos nuevamente al mismo punto, lo mismo sucede con un circuito eléctrico. Es un camino recorrido cerrado, lo que significa que el camino termina en el lugar donde inicia. El punto de salida y llegada es el mismo. Miren, esta es una autopista de carreras. Simula de forma análoga el camino por donde circula la corriente eléctrica. En una autopista de carreras partimos de un punto y llegamos a ese mismo punto. ¿De acuerdo? Esto es lo que representa también cómo funciona un circuito eléctrico. Por lo tanto, un circuito eléctrico es un camino por donde circula la corriente eléctrica, moviéndose de manera ordenada en la misma dirección. Pero, ¿qué es una corriente eléctrica? Eso es lo que vamos a aclarar ahorita.
La palabra corriente puede entenderse como algo que está moviéndose en una dirección. Por ejemplo, un río es una corriente de agua continua, es decir, que no tiene interrupciones que la haga parar en su camino. Ahora veamos si es una cantidad de agua que corre, entonces decimos que es un flujo de agua. Una corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica que recorre o circula en un material. Pero, ¿qué es la carga eléctrica? Por el momento diremos que son partículas con carga eléctrica como los electrones que viajan con facilidad en cierto tipo de materiales llamados conductores eléctricos. Ejemplo de los conductores eléctricos son los metales como el oro, el hierro, el aluminio y el cobre, etc. Los materiales que dificultan el paso de la corriente eléctrica son llamados aislantes, por ejemplo, la madera, los plásticos, los vidrios, el papel. Miren el ejemplo de corriente eléctrica que estábamos planteando antes. Aquí se nos presenta lo que es un río. El río es una corriente de agua continua, es decir, que no tiene obstáculo. Lo mismo pasa con la corriente eléctrica. Es una corriente continua que no tiene obstáculo. Un circuito eléctrico está conformado por distintos elementos cuyos componentes básicos son, veamos cuáles son los componentes que tiene un circuito eléctrico. Fuente de energía o generador. En este caso es una pila eléctrica. Los cables o los alambres conductores. Aquí ven ustedes que se desprenden los cables que van conectados de la pila hacia donde está la lámpara. El receptor y el interruptor. Esos son los otros elementos que conforman un circuito eléctrico. Aquí está el interruptor y el receptor, que en este caso es la lámpara o bombilla. Bien. La fuente de energía o generador, que en este caso es la pila, genera o produce la energía eléctrica. Por ejemplo, baterías, pilas, tomacorriente. Este es el punto de salida y de llegada de la corriente. Esto lo observamos aquí en la figura 4, que las pilas son fuente de energía. ¿Qué otro elemento tiene ¿Qué otro elemento tiene el circuito eléctrico? El otro elemento son los alambres conductores. Son los que conforman la trayectoria a seguir de la carga eléctrica. Además, transmiten la corriente eléctrica desde la fuente de energía a los demás elementos del circuito. Se encuentran elaborados de un material conductor. En general, están hechos de cobre y vienen recubiertos de un material aislante del calor, que suele ser plástico. Miren, aquí tenemos en la figura 5 los cables conductores, que generalmente en nuestro medio están hechos de cobre. Y dice que traen una recubierta de un material aislante del calor, que puede ser plástico. ¿Qué otro elemento compone un circuito? Los receptores. ¿Qué son los receptores? Son las bombillas o focos. En este caso del ejemplo era una bombilla. Motores eléctricos u otro dispositivo que use la corriente eléctrica y la transforme en diferentes formas de energía, como en luz, en calor, en sonido o en movimiento. Ahora, el interruptor, que es el que tenemos acá, sirve para hacer funcionar el circuito, es decir, el interruptor controla el paso o flujo de la corriente eléctrica en el circuito. Cuando se enciende, el circuito se cierra y la corriente puede circular por él. Cuando el interruptor se apaga, el circuito está abierto y la corriente no circula. Vaya, veamos ahora el funcionamiento de un circuito eléctrico. Para poner a funcionar un circuito eléctrico es muy importante conocer los componentes del circuito y principalmente los generadores y la red eléctrica. ¿Qué es la red eléctrica? Es una red interconectada, es decir, una red conectada entre varios lugares de producción de energía eléctrica, donde se colocan las torres que se observan en algunas carreteras que sostienen los cables conductores que forman la red. Posee el propósito de suministrar electricidad desde dichos lugares de producción
hasta nuestras casas y cualquier otro lugar que lo necesite. Miren, aquí tenemos lo que es una torre de electricidad o red eléctrica, que es lo que estábamos explicando aquí arriba. Los tomacorrientes en nuestras casas ubicados en la pared están conectados a la red eléctrica. Así es como funcionan todos los aparatos en nuestra casa. Por ejemplo, al conectar el televisor al tomacorriente y luego apretar el botón para encenderlo, comienza a correr la corriente eléctrica. En un tomacorriente hay dos agujeros, por uno sale la energía eléctrica y por el otro entra. Miren, aquí tenemos un esquema sobre el funcionamiento de un circuito eléctrico. Tenemos cuáles son los componentes. Los componentes que ya mencionamos y que explicamos son el generador, los receptores, los cables y el interruptor. ¿Cuáles son los tipos de generadores? Hablábamos que pueden ser pilas, baterías recargables, celdas fotovoltaicas, alternadores y dínamos. Esos son algunos de los tipos de generadores. Y la red eléctrica son los lugares donde se genera la energía, llamadas centrales eléctricas, que se conectan entre sí por medio de torres. ¿Ves? Aquí vemos el ejemplo de una red eléctrica. Vamos al ponte a prueba. Pregunta 1. Al movimiento de cargas eléctricas se le llama corriente eléctrica. Esa es la respuesta correcta. Número 2. La unión de un conjunto de distintos elementos que permiten el transporte de energía eléctrica se llama circuito eléctrico. Ahí está señalada la respuesta. Número 3. Indica lo que desplaza una fuente de energía por el circuito eléctrico. Es también la corriente eléctrica. Indica lo que desplaza una fuente de energía por el circuito eléctrico. Aquí tendría que ser la respuesta. En la guía de ustedes van a aparecer las letras. Aquí no aparecen, pero lo que tiene que aparecer acá en esta parte que está sombreada es circuito eléctrico. Número 4. Cuando un circuito se abre, la corriente eléctrica deja de circular y el foco aquí vamos a ver si la respuesta es se apaga y se enciende, si la carga es positiva o carga negativa, si se enciende o se apaga, o si la carga es negativa o carga positivo. Pues la respuesta correcta es literal A, se apaga y se enciende. Esa es la pregunta 4. Pregunta 5. ¿Son los que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía al recibirla desde la fuente? Respuesta correcta, receptores. Bien, vamos a las tareas de la semana. Construyendo un circuito eléctrico. ¿Cuáles son los materiales que necesitamos? Una pila de 1.5 voltios, una bombilla para linterna de 0.5 voltios, un cable eléctrico de 40 centímetros y cinta adhesiva. Veamos el procedimiento. Aquí viene explicado. Miren, divide el cable eléctrico en dos partes. Aquí tenemos las dos partes de cable eléctrico. Si es de 40 centímetros, tendrían que ser 20 de cada parte. Número 2. Retira 3 centímetros del protector o plástico en cada lado del cable o conductor. Es decir, le vamos a quitar una parte del protector en la punta para poderlo colocar donde corresponde. 3 centímetros en cada extremo. Número 3. Conecta a un extremo de un cable al borde o polo de la pila. Aquí lo tenemos. Mediante la cinta adhesiva, lo vamos a detener con cinta adhesiva el que vaya pegado en la pila. Sujeta el otro extremo del cable al bombillo, sería este que está acá, el otro extremo. Paso número 4, sujeta el extremo del otro cable a la base de este bombillo. Aquí tenemos a la base del bombillo y el otro extremo servirá de interruptor. Este otro extremo va a quedar suelto para que nosotros lo podamos quitar, juntar con la batería o retirarlo cuando querramos interrumpir el paso de corriente eléctrica. Finalizando el polo faltante de la pila, puesto que al unirse se iluminará y cerrará el circuito, lo que les estaba explicando. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las partes que componen el circuito que has elaborado? La fuente de energía, el generador,
que este es el mismo fuente de energía o generador, los cables que hemos utilizado acá, el receptor, que es el bombillo, y el interruptor, que en este caso lo vamos a utilizar quitando el cable que está pegado con la pila o juntándolo nuevamente para iluminar el foco. ¿Por qué el foco puede encenderse y apagarse? Por el paso de corriente eléctrica de la pila al bombillo, la cual se ve interrumpida al retirar el cable que funciona como interruptor. Pregunta 3. ¿Cuál es el camino que recorre la corriente? Desde la batería hasta el foco mediante el hilo conductor, que es el cable. Y allí tendríamos niños y niñas de cuarto grado el desarrollo de la guía de aprendizaje de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Espero que los procesos que se les han orientado sean de utilidad y puedan completar las actividades que se sugieren en esta guía de aprendizaje. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos.